Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver el tema de control, que es el último tema de esta asignatura. ¿Qué vamos a ver con el control? Recordemos que parte del proceso administrativo es planeación, organización, dirección y control. Control es el último elemento del proceso administrativo. El control nos va a permitir evaluar cómo estamos con respecto a lo que planeamos. Si logramos nuestras metas, no las logramos, en qué porcentaje nos quedamos, etcétera. Esos son los temas y nos dice, ¿cuál es el objetivo? Comprender los conocimientos y habilidades que se requieren para desarrollar la función de control dentro de la organización. ¿Cuál es la trascendencia del control al verificar que la organización cumpla con lo planeado y poder corregir a tiempo las desviaciones? Y aquí viene un pensamiento que nos dice, si un avión no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Séneca. ¿Qué nos dice esto? Recordemos que la planeación es como si fuéramos, es el timón de un barco. Nos va a permitir decidir hacia dónde queremos ir. Si nos subimos a una lancha, a un cayuco que no tiene un timón y nos va llevando la corriente, entonces a cualquier lugar que lleguemos va a estar bien. Más sin embargo, cuando ya nos ponemos metas, objetivos, ya sea a corto o a largo plazo, estamos decidiendo qué rumbo seguir. Y en ese rumbo a seguir, entonces vamos a tener ya el control que nos va a permitir entonces monitorear si llegamos a esa meta, a ese objetivo o hacia dónde nos dirigimos. Acá nos habla sobre, dice, tanto los espectadores, nos habla una introducción de cómo se utilizó el control en la NASA. Por ejemplo, nos dice, tanto los espectadores como los funcionarios de la NASA se sintieron devastados con el trágico accidente del transbordador espacial Columbia, aquecido en febrero de 2003. Las investigaciones de la tragedia sugieren que los controles de seguridad organizacional pueden no haber sido tan minuciosos como deberían. Cuando encontraron problemas, los gerentes pudieron haberlos desechado, considerando no amenazantes para la vida. Y en esta situación, la decisión pudo haber conducido a consecuencias desastrosas. Entonces, nos está hablando de que hubo cierta desviación o no inconformidad, es decir, un problema en los controles de seguridad. Y nos dice que esto, pues, no afectó la vida, pero si hubiera afectado, si no se hubiera llevado a cabo esa revisión, hubiera impactado, y entonces las consecuencias iban a ser desastrosas y pues ya iban a haber vidas de por medio. Dice, aunque la mayoría de los gerentes no enfrentan consecuencias tan trágicas, se ignoran los signos de que algo puede estar mal, la importancia, sí señala la importancia del control, ¿ok? Si ignoramos que algo está mal, ¿ok? Un gerente no puede decir, es que yo no sabía que en tal lugar de la empresa no estaba funcionando esto. Es que yo no sabía que la maquinaria, es que yo no sabía que los clientes se estaban quejando. Yo no sabía que las ventas estaban disminuyendo. Yo no sabía que no estaba rindiendo el dinero para tal cosa. Un gerente no puede darse ese lujo, ¿ok? Los gerentes tienen que ver qué indicadores poner en toda la organización de tal manera que controlen toda la empresa y sepan exactamente qué es lo que está sucediendo en cada una de las partes de la organización. Y nos dice, ¿por qué es importante el control? El control nos dice que es un elemento vital de un sistema administrativo, ¿ok? Recordemos que es la última parte del proceso administrativo. Permite a las empresas autorregularse y mantener su desarrollo en los términos deseados, desde la planeación, es decir, todo lo que planeamos, cómo se va a ir desarrollando en la organización. Y nos dice, existe una premisa administrativa que señala, solo lo que se mide se puede mejorar. Esa gran filosofía. Yo no puedo saber, por ejemplo, en mis calificaciones, cómo puedo ir incrementando mi promedio si no sé, por ejemplo, no me hacen una evaluación por temas, por unidad, por cuatrimestre, por trimestre, etcétera, ¿verdad? Tenemos que ir validando de manera periódica esas evaluaciones para que yo pueda ir mejorando continuamente. No esperarme hasta que ya terminé un proceso
para hacer la evaluación, ¿verdad? Dice, las empresas establecen controles para conocer ese grado de variabilidad entre lo que se planeó y lo que se está logrando o se logró. Aquí nos están hablando sobre todo de ese grado de variabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es mi margen de error que voy a tener de no lograr mi meta objetivo? ¿Ok? ¿Qué es lo que fue lo que planeé? ¿Qué es lo que se está logrando? Si logré la meta o si me quedé a un 5, 10%, etcétera, pero que yo tenga la certeza cuánto me faltó para llegar a mi meta o mi objetivo. ¿Ok? Para que de ahí yo pueda validar, por ejemplo, me voy en las causas, qué fue lo que determinó que no lograra yo llegar a mi meta objetivo. Y la próxima vez que yo me replantee un objetivo o una meta, esta vez sí la logre. ¿Ok? Dice, un problema se ha definido como una desviación a la normalidad o la norma. De ahí que sin normas no se puede diagnosticar problemas organizativos. Por esto, la planeación y el control están altamente ligados, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, un problema se va a definir como una no conformidad o una desviación de la norma, del procedimiento. Es decir, está el procedimiento y nos dice qué cosas se tienen que hacer y si me desvío, hago otra cosa o salió algo mal, es porque no me apegué al procedimiento. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama desviación de la norma, desviación del procedimiento o no conformidad cuando no se cumple lo requerido, no se lleva un control. ¿De dónde surge la palabra o el concepto control? Viene de dos palabras, contra y rol. Contra, dice, es un concepto que es relativamente moderno de la revolución industrial a la fecha. Recordemos que a partir de la revolución industrial, las empresas empezaron a estudiar la administración en las organizaciones. Antes estaba la administración solamente en la milicia y en el gobierno, ¿verdad? A partir de la revolución industrial, todas estas teorías se empiezan a aplicar a las organizaciones. Entonces, se empieza a acuñar este concepto en Francia y ahora pues ya es algo que se utiliza para cualquier disciplina. En cualquier disciplina vemos que se habla sobre el control, ¿verdad? Y nos dice que esto viene entonces contra rol. Es una comparación con la lista o plan original. Es decir, yo estoy comparando lo que pasó versus la lista o el plan original. Es un elemento del sistema que permite ver las variables y se compone dentro de lo deseado. ¿Por qué es importante el control? Es importante como herramienta, como función del proceso administrativo y como medida interna. Vamos a ir viendo cada una de esas. Como herramienta, ¿por qué es importante el control? Porque nos va a permitir entonces tener ese checklist, tener esos indicadores con los que yo voy a evaluar cada área de mi departamento. Yo no voy a poder estar pegado a cada uno de los trabajadores o en cada una de las áreas. Hay que delegar, ¿verdad? Pero para delegar me tienen que ir reportando qué es lo que sí se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo, qué planes y objetivos se están logrando en cada área y por persona y cuáles no se están logrando y a qué se debe. Entonces, tenemos esos indicadores como función del proceso administrativo, que es la última parte donde ya planeamos qué es lo que queremos lograr, nuestra meta, objetivo, la organización, quién lo va a desarrollar, quién lo va a hacer, dirección, cómo motivo a la gente, cómo comunico esos objetivos o metas. Y por último, el control, como proceso administrativo en donde yo voy a validar que todo lo que planeé, organicé y dirigí se esté logrando, ¿verdad? Y como medida interna, con esas medidas en que me van a permitir que yo no me espere hasta el final para saber si logré una meta o un objetivo, sino que voy a ir monitoreando de manera periódica qué avances tengo con respecto a mi objetivo general y qué avances tengo con respecto a mis objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y por área. Nos habla de un concepto que se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el propósito del control. Es mantener a la organización o empresa en el equilibrio deseado, tanto de ingresos como egresos, de utilidades, de producción y de calidad de los productos, ¿verdad?
Todo sistema requiere de equilibrio para que pueda funcionar. Entonces nos habla de que va a ser esa parte donde todo está inmerso, ¿verdad? Si estamos hablando de ingresos, si hay ingresos, tiene que haber una parte de egresos también, ¿verdad? No todo va a ser ingresar, ingresar, sin gastar un peso. A ese equilibrio se refiere. Si hay utilidades es porque hay producción y tenemos que ver la calidad de los productos versus las mermas. Entonces, estamos hablando de un equilibrio en una variabilidad que se debe de aceptar. ¿Qué es la variabilidad? Por ejemplo, aquí les voy a citar antes los refrescos de Coca-Cola de 600 mililitros o refrescos de Coca-Cola venían en botellas de vidrio. Y cuando llegaban a las tiendas, esos refrescos de Coca-Cola tenían unas veces casi llenos y otras veces venían menos de cerca de la mitad o un poquito de donde venía la etiqueta y todo. Pues obviamente cuando la gente abría la nevera, lo primero que hacía era elegir un refresco que tuviera más líquido, ¿verdad? Y se iban quedando rezagados los refrescos que tenían menos líquido. Muchas veces esos refrescos no se vendían, se regresaban a la fábrica. Entonces eso eran mermas para la fábrica porque tenían que pues ir tirando el líquido y llenarlos para que puedan ser vendidos. Eso era una variabilidad no aceptada ni por los clientes ni por la planta. Ahora, ¿qué hace Coca-Cola? Ahorita si nosotros vamos y abrimos la nevera, un ejemplo, vamos a ver un refresco de 600 mililitros y no vamos a saber exactamente cuál refresco tiene más líquido o menos líquido. ¿Por qué? Porque la variabilidad está en milímetros, mililitros, ¿de acuerdo? No es mucho la diferencia a como era antes. Entonces, casi no se percibe por los clientes y todos los productos, entonces esa variabilidad se acepta, esos productos son aceptados. Un ejemplo también en una pastelería, no es lo mismo hornear, por ejemplo, si somos Grupo Bimbo, un ejemplo, que hace pasteles en la en el sur del país que hacer pasteles en el norte del país. Obviamente la temperatura varía, ¿ok? Y tenemos que variar esa temperatura, pero al final de cuentas sacar el mismo producto. No puede haber variación del producto. El pan Bimbo que se produce en el sureste del país tiene que saber y tener la misma calidad, la misma textura, etcétera, que el pan Bimbo que se produce en el norte del país, ¿ok? Entonces, empezamos a ver, a notar esa variabilidad que hay de los productos, ¿verdad? Y acá tenemos también como conceptos de control, el que nos proporciona Harold Kuntz, el autor Harold Kuntz. Él nos dice que el control es considerado como la función administrativa, que consiste en medir, vamos a medir cómo estamos logrando con nuestros planes, corregir el desempeño individual y organizacional, es decir, metas individuales, metas de un departamento de toda la empresa, para asegurar que los acontecimientos se adecúen a los planes, es decir, que todo lo que está sucediendo vaya acorde a la planeación. Esto implica medir el desempeño con metas y planes, mostrar exactamente dónde existen desviaciones que no se esté cumpliendo y por qué no se está cumpliendo y ayudar a corregirlas. Munch Galindo también nos dice que es la evaluación, así como medición de la ejecución de los planes con el fin de detectar y prever situaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. En esta parte, Munch Galindo nos habla de cómo vamos a ir evaluando nuestros resultados, midiendo qué estamos haciendo con respecto a nuestros planes y si algo no está saliendo bien, aplicar las medidas correctivas, es decir, corregir lo que se está haciendo mal. Robbins y Coulter nos hablan que es el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de control, aunque sus unidades estén desempeñando según lo planeado. ¿De acuerdo? Entonces nos habla de que todos deben de participar en el control. Así como todos deben de participar en la planeación, tenemos un objetivo organizacional y ese objetivo organizacional
todos los departamentos y todas las personas se tienen que alinear, ¿ok? De igual manera, el control es para toda la organización, no nada más para un individuo, para un departamento, etcétera. Todos deben de estar participando en esta función de control. Nos dice que como actividad que ustedes van a hacer, una de estos tres conceptos van a subrayar las palabras claves o palabras que se repiten. Por ejemplo, un ejemplo, aquí nos habla de corregir, una de las palabras. Aquí también Munch Galindo nos habla de medidas correctivas y acá también nos habla sobre la corrección de algunas actividades. Aquí es un ejemplo de una de las palabras que vamos a ver. Y así van a ir buscando qué elementos o qué palabras son comunes en estos tres conceptos. Los enlistan y van a sacar ustedes su propia definición de control. ¿Qué ustedes proponen? ¿Qué es control? Tomando en cuenta y armando con estos elementos que se repiten en estas tres definiciones. ¿De acuerdo? Esa sería una de sus tareas. Bueno, nos vamos con los objetivos del control. ¿Qué nos dice de los objetivos del control? Nos dice que el control debe ser oportuno, ¿verdad? Es decir, vamos a detectar desviaciones antes de que ocurran. No nos interesa lo que les decíamos, ver el problema ya que se terminó, ¿cómo lo vamos a corregir? Ya no se puede corregir. Ya es una merma, ya se perdió, ya etcétera. Tenemos que corregir antes de que salga al mercado, antes de que termine de producirse el producto, etcétera. ¿Ok? Para que nuestras pérdidas no se incrementen. El control debe ser accesible, es decir, de fácil entendimiento. Estamos hablando que vamos a tener indicadores de control para ir midiendo que se logre el objetivo. Pero, por ejemplo, hay áreas en donde esos indicadores de control tenemos que decirlos sin tanto tecnicismo, para que todos los entiendan y puedan aplicar e ir midiendo, ah, sí estoy logrando mi objetivo, ah, no lo estoy logrando, ¿ok? También dice, el control deben ubicarse estratégicamente de acuerdo al área. ¿Ok? No es lo mismo los indicadores que va a tener el área de contabilidad, que va a tener el área de producción, que va a tener alguien de mercadotecnia, que va a tener alguien de control de calidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del puesto y del área, los controles van a ir cambiando y deben reflejar a la organización. Tiene que ir acorde con el tamaño y necesidades de la organización. Por ejemplo, el Grupo Bimbo es una panadería y tiene unos indicadores, pero por ejemplo, la panadería de La Esperanza de aquí de Balancán, un ejemplo, no va a tener los mismos indicadores que el Grupo Bimbo. ¿Por qué? Porque el número de personas, la línea de productos, los procesos de producción, etcétera, son muchas cosas que son diferentes, aun cuando las dos son panaderías. Entonces, los indicadores se tienen que adecuar a cada organización, al tamaño, al giro, al número de personal, etcétera, ¿verdad? De ahí tenemos el concepto de norma que se utilizan. Dijimos que una desviación de la norma es lo que va a detectar el control, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es una norma? Una norma es la unidad de medida cuya finalidad es servir de modelo para evaluar los resultados obtenidos. ¿Ok? Las normas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Aquí, por ejemplo, una norma dice unidad de medida. Por ejemplo, en ventas, ¿cuál sería mi unidad de medida? Precio de ventas, ¿verdad? O porcentaje de ventas que vendí, o importe total de ventas. Una unidad de medida en el área de recursos humanos podría ser la rotación de personal, horas de capacitación, ¿ok? Con horas de capacitación estoy midiendo a mi personal, ¿ok? O la rotación de personal igual, que no esté renunciando, despidiendo, que mi personal permanezca más tiempo en la empresa, porque si no, entre más rotación, más gastos para la organización. Una unidad de medidas en el área de producción podría ser, por ejemplo, el número de unidades producidas, ¿verdad? Número de mermas, productos defectuosos, número de quejas. Por ejemplo, si estamos hablando que estamos en un hotel, pues no hay productos, pero sí de manera intangible serían las quejas que hay, ¿verdad? Número de clientes atendidos. Entonces, esa es la unidad de medida con la que voy a ir midiendo cada departamento, cada área. Para el área de contabilidad, ¿cuál sería una unidad de medida? La unidad de medida entonces sería
el, por ejemplo, la interpretación de los estados financieros, los arqueos de caja, ¿ok? Las inversiones, la rentabilidad, la liquidez, etcétera. Entonces, todos esos van a ser la unidad de medida de, para evaluar ese departamento. De ahí tenemos la importancia. ¿Por qué es importante el control en las organizaciones como proceso administrativo? Nos dice que es importante porque se establecen medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Es decir, ya planeamos, pero si no le damos seguimiento se queda todo en buenas intenciones. Entonces el control nos va a ayudar para ir checando que todo lo que planeamos lo vayamos logrando, ¿verdad? No se quede solo en buenas intenciones, sino que se logre. Dice, se aplica a todo, a cosas, a personas, a los actos, a cualquier cosa podemos ir evaluando. También nos dice que determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones. Es decir, sé que tengo un problema de producción, puedo checar entonces dónde está mi problema y corregirlo, ¿ok? Y prevenirlo también para que no se vuelva a repetir en el futuro. También nos dice que otra importancia es que localiza los sectores responsables desde el momento que se establecen medidas correctivas. Por ejemplo, yo puedo decir, si estoy en una que sería mis áreas más importantes a las que le debo de poner atención, es al área de producción y al área de venta. ¿Ok? Esas son las áreas más importantes. Si sale algo mal en área de producción, me arruina todos mis ingresos. Si sale algo mal en el área de ventas, trato mal a mis clientes, no voy a vender, no tengo buenas tácticas de venta, etcétera, se me queda el producto y la empresa se puede ir a la quiebra. Entonces, tenemos que ir determinando cuáles son esas áreas más importantes a las que le debemos de poner mayor atención con respecto a otros en una organización. También nos habla de que se proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, es decir, nos van diciendo, a ver, ¿qué avance tienes con respecto a ventas? No, pues, por ejemplo, si estamos ahorita a 27 de octubre, ¿qué avances tienes? ¿Estás logrando tus ventas? ¿No las lograste? Te quedan tantos días para cerrar el mes. Si estás muy abajo, haz alguna actividad, haz alguna acción, una estrategia para que tus ventas se incrementen un poco más. No, pues que ya llegué a mis ventas, excelente. ¿Ok? Entonces ya puedes estar más tranquilo de aquí al cierre de mes. Ya todo lo demás es ganancia porque ya llegaste a tu método objetivo, ¿verdad? Entonces nos permiten, como dice acá, ir monitoreando la situación de los planes. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Si sabemos, por ejemplo, que estamos sacando un producto, por ejemplo, la Ford, que produce sus carros de los Focus. ¿Qué pasó? Terminaron de producirlos, los sacaron al mercado y ya cuando estaban en el mercado se dieron cuenta que los clientes manifestaron que no eran de buena calidad. Entonces la Ford empezó a retirar poco a poco esa línea de productos y dejó de producirlos. ¿Ok? Y esos precios en el mercado bajaron de precio. Lejos de incrementar, bajaron mucho sus precios. Entonces fue un error y tuvieron bastantes pérdidas la empresa Ford con estos vehículos. Entonces, si detectamos a tiempo los errores antes de que salgan al mercado, podemos corregirlos y ahorrar, ¿verdad? Que no nos implique pérdidas. También dice, su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. Es decir, vamos a hacer que todos sean más productivos. Cuando nosotros le ponemos a un empleado un indicador, tienes que lograr una meta, entonces se vuelve más productivo porque sabe que tiene que llegar a esa meta, ¿ok? Así sea de cualquier área. Si no les ponemos indicadores, van a llegar, trabajar y no vamos a poder medir o saber si está trabajando bien o está trabajando mal. Con indicadores los empleados se vuelven más productivos y aprovechamos también todos los recursos de la organización. Nos habla de principios del control. Dentro de esos principios de control está el principio de equilibrio de los objetivos, de la oportunidad, de las desviaciones, de excepción y de la función pública. Vamos a ver, acá tienen el libro, no, en este, no, ay, ay, ay.
Libro de administración. ¿Ok? En ese libro aquí vamos a ver rapidito los principios de dirección. Aquí está integración, de control, perdón. Aquí está. Las herramientas, reportes y los indicadores de control están acá. Principios de equilibrio, indicador, oportunidad, desviación, cociabilidad, excepción y función. ¿Qué nos dice el principio de equilibrio? Este principio de equilibrio lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Nos habla de que por cada grado de delegación conferido debe establecerse el grado de control correspondiente. Es decir, si yo le autorizo a un empleado, a un gerente, le doy autoridad sobre el personal, me tiene que reportar cómo está trabajando el personal. Si está entrando a sus horas, está saliendo, si está siendo productivo y qué indicadores de productividad vamos a tener de cada uno. Si le estoy delegando el que puedan manejar los inventarios y la caja de la sucursal, me tiene que estar reportando con indicadores, la rotación de inventarios, ¿ok? Ventas y arqueos de caja. Entonces, es lo que me dice, por cada grado de delegación conferido, debe establecerse un grado de control. De la misma manera que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Aun cuando, por ejemplo, un gerente delegue, no, que tengo que salir y delega la autoridad a un empleado de la sucursal, si llega a pasar algo, aunque el empleado de la sucursal que se quedó en ese momento va a tener el problema, también el gerente como responsable, aunque no haya estado presente. Por eso, la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Dice, al delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos para verificar que se cumplan con la responsabilidad conferida y que la autoridad se ejerza. También otro principio es la de los indicadores. En estos indicadores nos habla que hay que poner indicadores de actuación o estándares que sirven de patrón para evaluar resultados. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que yo voy a poner un indicador, por ejemplo, de productividad, un indicador de número de unidades producidas. Por ejemplo, si tengo alguien en producción, lo voy a evaluar cuántas unidades se debe de producir al día. ¿Ok? Y ver si logró la producción y cuántas mermas. Por ejemplo, le puedo decir, vas a producir 50 unidades y tu margen de mermas no debe de pasar el 2%. ¿Ok? Al final del día, tengo que validar si logró ese número de producción y también si se apegó al 2% o menos. Si tuvo más de mermas, ver a qué se debió. Y ya de ahí, entonces, corregir para que eso no siga pasando, porque entre más mermas, más pérdidas va a tener la organización. ¿Ok? Oportunidad, el principio de oportunidad nos dice que el control que no es oportuno carece de validez y no cumpla con su propósito. Y para que sea eficaz, requiere que sea oportuno, propiciar que se aplique antes de que se efectúen errores, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Es indispensable que los controles existan en tiempo y forma. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes con sus calificaciones recibieran las calificaciones cuando ya terminaron la carrera profesional? Ya de nada les sirve saber cuánto me saqué en la unidad, en la materia, no sé, de proceso administrativo, porque ya tengo mi calificación y mi promedio, ¿de acuerdo? Ya de ahí también, por eso requerimos saber el dato en el momento oportuno para poder tomar decisiones y corregir. El principio de desviación dice, las no conformidades o desviaciones que se presentan en relación con los planes deben ser analizadas para detectar las causas que las originaron, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas. Es decir, si yo estoy viendo que hay una no conformidad o un problema, una desviación de la norma, tengo que ver de qué manera corregirlas, qué fue lo que pasó y ver que no se repita otra vez. El principio de costeabilidad nos dice que es un sistema de control, debe justificar el costo que representa en tiempo y dinero, es decir, con las ventajas reales de este reporte. Solo deberá implantarse si su costo se justifica ante los resultados esperados. Excepción. El principio de excepción
El control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales, lo que decíamos, las actividades, le vamos a poner más indicadores de control, las actividades que son la columna vertebral de nuestro negocio, ¿ok? Y el de función controlada, el responsable de aplicar el control no debe de estar involucrado con esa actividad para que no sea juez y parte, ¿ok? Si alguien va a supervisar mis indicadores, no voy a ser yo misma, ¿verdad? Sino que mi jefe o el gerente o algo así por el estilo, para que pueda ser imparcial. Y de acuerdo a Harold Kohns, los principios se dividen en dos, según su estructura y según su proceso. Según su estructura, en reflejo de planes, adecuación organizacional, individualización de controles. Según su proceso, de normas, de control de puntos críticos, de excepción, flexibilidad de control y de acción. Vamos a llegar hasta acá, porque ya están regresando. Ya, este sería entonces la primera parte del video del, del control como última etapa del proceso administrativo. Esa es la primera de dos videos. Gracias por su atención.